Bueno, estamos en el tema de identificación de peligros y valoración del riesgo. Bueno, en Colombia existe una guía que es la guía GTC 45 que se utiliza para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de matriz, estamos hablando de matriz de peligros, ¿no? La matriz de peligros que sirve para identificar los peligros y para valorar los riesgos, ¿no? Ya vamos a ver un ejemplo de una matriz. La GTC 45 también nos presenta este flujograma de actividades para hacer todo el proceso de identificación y valoración de riesgo, ¿no? Entonces vamos a hablar rápidamente de estos pasos a seguir, y también nos presenta un instrumento que es el anexo B, que es la matriz de identificación de peligros, ¿no? La que propone la GTC 45. Entonces ustedes van a aprender a llenar la matriz y van a aprender pues cómo se hace el proceso para llenar esa matriz. Entonces, el primer proceso o la primera actividad que nombra este flujograma es definir un instrumento para recolectar la información. Ese instrumento pues es el anexo B, que es la matriz de peligros. El segundo paso es la clasificación de los procesos, las actividades y tareas. El tercer paso, la identificación de los peligros. El cuarto paso, la identificación de los controles existentes. El quinto sería evaluar el riesgo. El sexto sería definir los criterios para determinar aceptabilidad del riesgo. El octavo, definir si el riesgo es aceptable. El décimo sería elaborar un plan de acción para el control de los riesgos. Luego sería revisar la conveniencia de este plan de acción, mantener y actualizar y documentar pues los pasos anteriores. Entonces, primero, definir un instrumento para recolectar información. La GTC 45 pues nos presenta el formato, ¿no? Este formato sería los campos mínimos que nosotros deberíamos llenar para poder hacer ese proceso de identificar esos peligros y evaluar esos riesgos. Ustedes podrían también, si quieren, incluir más campos, ¿no? Podrían incluir, por ejemplo, hablando del plan de acción. Entonces, si ustedes notan ahorita en la matriz, pues no tiene bien definido como los campos del plan de acción. Podríamos incluir ese tema, ¿no? Segundo, clasificar procesos, actividades y tareas. Bueno, en la guía ustedes tienen unos videos también que les sirven de apoyo, ahí dan unas recomendaciones de qué hacer para que esa matriz pues no sea como una planilla que se vuelva muy repetitiva. Entonces, ¿qué recomiendan ahí, por ejemplo? Que identifiquemos procesos, actividades y tareas. ¿Cómo? Bueno, primero los procesos. Nosotros ya sabemos o ya tenemos una herramienta para identificar procesos. ¿Cuál sería esa herramienta? Para procesos. Ustedes hicieron ¿un qué? Un mapa de procesos. Entonces, ese mapa de procesos pues ya lo tomamos como ayuda para llenar la matriz, ¿no? Entonces ahí están todos los procesos de la empresa, están los procesos productivos y están los procesos de apoyo y los procesos gerenciales. Entonces con esos procesos ya podemos empezar a llenar ese campo de la matriz de procesos, ¿no? Luego vienen las actividades, ¿no? Debemos identificar cuáles son las actividades principales y en donde pues se resumen casi todos los peligros de la empresa. Entonces tenemos actividades administrativas. La recomendación también puede ser hacer una matriz solamente para el área administrativa y una matriz para el área operativa, ¿no? Entonces tendríamos que hacer dos matrices de peligros. Entonces, si hacemos primero la clasificación de esas actividades administrativas, pues identificamos primero los riesgos de esas actividades administrativas. Y la de los operativos, pues ya dependiendo también de esas actividades, pues hay unas actividades que tienen un listado de peligros más amplio que otro, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Entonces tenemos procesos, según el mapa de procesos, y actividades comunes y actividades principales que ustedes puedan identificar. Luego vienen las tareas. Entonces, las tareas, según la definición ISO 45001, una tarea es un conjunto de actividades que conforman
o un conjunto de actividades, o más bien, los procesos son un conjunto de actividades y las actividades son un conjunto de tareas. Entonces, las actividades se conforman de tareas y los procesos se conforman de actividades. ¿Sí es claro? O sea, un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas para cumplir un objetivo. Y las actividades a su vez se dividen en tareas. Bueno, ¿qué nos dice la GTC 45 sobre clasificar los procesos? Dice que los procesos, las actividades y tareas, que también podemos identificar las áreas que se realizan, las tareas que se realizan por áreas, ¿no? Entonces, si es dentro de la empresa, fuera de la empresa, hay empresas que hacen, por ejemplo, tareas de mantenimiento donde hacen las actividades de fabricación en la empresa y las actividades de mantenimiento o de montaje en otra empresa, ¿no? Entonces hay que identificar también esas tareas que son dentro, que son fuera de la empresa y las zonas, ¿no? Hay un campo también para definir la zona donde se realiza la actividad en esa matriz. Las etapas en el proceso de producción o en la prestación de un servicio, ¿no? Ustedes tienen ahí identificadas, esos procesos los tienen identificados en su mapa de procesos, los procesos productivos, ¿no? Ya los tenemos. Recuerda que en la guía de procesos ustedes identificaron cuáles eran los 5 principales procesos misionales de su empresa. Trabajo planificado y reactivo, ¿no? Hay que definir si las tareas son rutinarias o no son rutinarias. Hay un campo dentro de la matriz que lo define, ¿no? Que pues ahí está el campo para definir si es rutinaria, si no es rutinaria. Ejemplos de tareas rutinarias: las que se realizan todos los días con la fabricación del producto o del servicio. Ejemplo de tareas no rutinarias, por ejemplo, los mantenimientos, el cambio de luminarias, el cambio de la limpieza de los techos, el cambio de una teja. Esas son tareas no rutinarias. Bueno, fases en el ciclo de los equipos de trabajo: diseño, instalación, mantenimiento, reparación y disposición. Diferentes estados de operación de la planta o equipo que permiten estados transitorios como paradas, arranques. Bueno, eso también para el tema de las actividades rutinarias y no rutinarias. Y generación de riesgos debido a distribución particular de equipos o instalaciones, por ejemplo, rutas de escape, equipos peligrosos como hornos, calderas, generadores, entre otros. Tareas propias o subcontratadas. Bueno, esto es con lo que se refiere a la clasificación. Adicionalmente, la GTC 45 pues nos dice que también hay que hacer todo esto, ¿no? Describir el proceso, la actividad, la tarea, la duración, la frecuencia, la interacción con otros procesos, actividades y tareas que se realizan en cada proceso, el número de trabajadores involucrados en cada proceso, las partes interesadas, por ejemplo, los visitantes, contratistas, público, vecinos, entre otros, los procedimientos que se tienen para hacer la tarea, los instructivos de trabajo relacionados, la maquinaria que se utiliza, los equipos, las herramientas, el plan de mantenimiento, los materiales, los servicios que se utilizan, por ejemplo, aire comprimido o energías peligrosas, las sustancias que se encuentran en el lugar de trabajo como sustancias químicas que puedan ser peligrosas o tóxicas, los requisitos normativos, las medidas de control que hay en cada actividad o proceso, los sistemas de emergencia y demás. Bueno, como resumen, pues, para llenar esta parte de la matriz, entonces tenemos una matriz, aquí un mapa de procesos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí para los procesos operativos, dentro de la matriz, pues vamos a poner aquí estos procesos: el proceso de corte de perfiles y el proceso, aquí hay un proceso administrativo que es el de servicio al cliente, ¿no? Entonces, para este proceso de corte de perfiles, pues se hacen estas 3 actividades: alistamiento, corte, revisión. Estas actividades a su vez se conforman en estas actividades o se dividen en estas actividades: transporte de material, puesta a punto de la máquina, operación de la máquina, reajuste de la máquina, almacenamiento temporal, medición y comprobación. Y a su vez pues vamos a clasificar estas actividades si son rutinarias o no son rutinarias, ¿no? Por ejemplo, aquí operación de la máquina es una actividad en el corte que es no rutinaria, por ejemplo. Entonces podríamos hacer un cuadro similar para identificar procesos, actividades, subactividades, actividades en las que se conforman los procesos, ¿no? Y las tareas. O sea, aquí las subactividades serían las tareas, ¿no?
Bueno, ese es un ejemplo para la matriz. Tercero, identificación de peligros de fuentes, situaciones o actos. Entonces recordemos que el peligro es esa fuente, esa situación o ese acto que puede generar un daño o lesión, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues una de las formas, como lo hicimos, es con las listas de chequeo, con las inspecciones, ¿cierto? Ustedes llenaron unas inspecciones por peligro y ahí identificaron en cada proceso, en cada zona, los peligros que existían, ¿no? Adicionalmente, podríamos nosotros hacerles entrevistas a los trabajadores, también lo hablamos en la guía de inspecciones, ¿no? Pueden preguntarle ustedes a los trabajadores si existe alguna situación que pueda generar daño, cómo puede ocurrir ese daño, en qué momento, ¿no? Bueno, dentro del material de apoyo hay una guía para que por favor la lean y pues ahí hablan sobre este tema, ¿no? Sobre de pronto algunos instrumentos adicionales que nos puedan servir como los cuestionarios, como las entrevistas para poder identificar peligros, ¿no? Si queremos hacer un cuestionario adicional lo podemos hacer, si no pues con las simples listas de chequeo, con las inspecciones, si es suficiente pues lo podemos hacer. También tenemos que asegurarnos que estamos hablando, que estamos barriendo todos los peligros, ¿no? Entonces, este es el anexo A que ya hemos visto varias veces de la GTC 45 y aquí están todos los peligros, ¿no? El biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces, tanto para cada actividad o para cada tarea o para cada proceso, hay que preguntarnos si existen todos estos peligros. Es decir, que si el proceso operativo para mí presenta todos esos peligros, pues debo ponerlos todos en la matriz. Si el proceso administrativo también presenta todos estos peligros, pues debo poner todos esos peligros en la matriz. Y también por actividad o por tarea, ¿no? Bueno. También dentro del material, aquí hay unos ejemplos de otras herramientas adicionales como son las de las tablas o los formatos de descripción de puestos de trabajo, ¿no? Podemos preguntarle al trabajador para llenar esta información. Por ejemplo, ¿cuántas personas trabajan en este puesto de trabajo? Por ejemplo, ¿qué tareas se realizan en este puesto de trabajo? ¿Cuántos turnos se realizan? Los equipos que se utilizan, los productos que se utilizan. Si hay población de pronto que sea sensible a algún riesgo, por ejemplo, personas que sean sensibles a los químicos, que sean sensibles al ruido, qué equipos se utilizan. Bueno, todo eso lo podríamos diseñar instrumentos para llenar esa matriz. Estos son ejemplos de instrumentos que pueden ustedes usar para recoger esa información. Adicionalmente, pues también a los que ya hemos visto, ¿no? Las listas de chequeo, las inspecciones planeadas, las entrevistas que ya acabamos de hablar de ellas, las encuestas también. Otros ejemplos de formularios de encuestas. Dentro del material de apoyo también hay unos ejemplos de encuestas que ustedes pueden utilizar, ¿no? Entonces, podríamos preguntarle a los trabajadores hacerles estas preguntas para saber si presentan estos peligros o no. Por ejemplo, si los puestos de trabajo se realizan por debajo de los 17 o por encima de los 27 grados centígrados, si se producen cambios frecuentes de temperatura, si existen focos de calor, si se realizan trabajos en el exterior en condiciones extremas, si se presentan combinaciones de trabajo esfuerzo físico intenso pues con temperatura extrema. Entonces por ejemplo es un instrumento para peligro térmico, ¿no? Para identificar si hay ese riesgo o ese peligro térmico en la zona de trabajo. Si faltan sistemas de ventilación, si se trabaja en cámaras frigoríficas o en situaciones de frío, la ropa presenta el aislamiento necesario, si hay trabajadores que manifiestan síntomas de sobrecarga térmica, si hay trabajadores que manifiestan síntomas de hipotermia. Entonces podríamos hacer un instrumento por cada peligro. En esa guía pues hay ejemplos. Esto si ustedes consideran
necesario, ¿no? Sino pues con las solas listas de las inspecciones, con las listas de chequeo que ustedes hicieron las inspecciones, es suficiente. Este es una para ruido. El ruido del ambiente de trabajo produce molestias, se observan máquinas o equipos que producen ruidos. Bueno, el cuarto paso, ¿cuál sería? Identificar controles existentes. Entonces, recordemos que los controles existentes según la matriz, los campos que hay en la matriz, pues son controles en la fuente, controles en el medio y controles en el individuo, ¿no? Entonces, controles en la fuente puede ser en la fuente de peligro directamente, ¿no? Estamos hablando de una sustancia química, estamos hablando de una máquina, estamos hablando del proceso. En el medio, pues ya estamos hablando de barreras, estamos hablando del aire, estamos hablando de todo el medio de trabajo que hay en que se pueda presentar una, digamos, una exposición a este peligro, ¿no? Y en el individuo, pues estamos hablando básicamente de los elementos de protección personal y de las habilidades o los conocimientos que tiene el trabajador, ¿no? La capacitación que tiene el trabajador para protegerse o para no realizar trabajos o actos inseguros, ¿no? Y las medidas de intervención que propone la GTC 45, pues que son primero eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. En la matriz hay campos para cada uno de esos, entonces cuando hablamos de controles existentes es identificar controles que existen, como su nombre lo dice, no los que ustedes quieren que existan, no los que ustedes van a proponer, sino los que existen en este momento. Entonces, si ustedes van a hacer la matriz de peligros, por ejemplo, de la zona de pinturas. Entonces ustedes ven que el trabajador está aplicando la pintura, que no utiliza tapabocas, que no utiliza protección respiratoria, que no hay suficiente ventilación, que las pinturas son altamente tóxicas, entonces no hay ningún control, ni en la fuente, porque la sustancia química es muy tóxica y no hay nada para controlarlo, ni en el medio porque no hay suficientes condiciones de ventilación, ni en el individuo porque no hay los elementos de protección personal, ¿no? Entonces aquí no existiría, ustedes marcan nada, no marcan nada en la matriz porque no hay ningún control. Mientras que en las medidas de intervención, aquí sí ustedes van a proponer lo que se debería realizar, ¿sí? Entonces ahí ya ustedes proponen si eliminan el peligro, puede ser reemplazar esa pintura que es tóxica por otra que no sea tóxica. Sustitución, entonces, sustitución en el caso podríamos hablar de lo mismo, ¿no? De pronto, aparte de reemplazar la pintura, de pronto también sustituir parte de algún equipo, de una máquina que pueda ayudar a reducir el peligro, ¿no? Controles de ingeniería, pues todos los sistemas, ¿no? Que conocemos, por ejemplo, un sistema de ventilación para riesgo químico. Controles administrativos, señalización, advertencia, pues todo lo que hemos visto también, ¿no? Están las capacitaciones, están la rotación del personal, está la señalización, los programas de riesgo químico y por último, pues los elementos de protección personal que debe utilizar el trabajador para hacer esa tarea, ¿no? Entonces, sí es claro la diferencia entre controles existentes, lo que hay actualmente, y medidas de intervención, lo que debería tener ese puesto de trabajo, ¿no? Bueno, luego sigue valorar el riesgo. El riesgo se valora teniendo en cuenta, pues bueno, todas las casillas, todos los campos que hay en la matriz, iniciando pues con la suficiencia de los controles, ¿no? Definiendo los criterios de aceptabilidad del riesgo y definir o tomar la decisión si es aceptable o no en base a esos criterios definidos que ya vamos a ver, a explicar, bueno, estos ejemplos o estos campos de la matriz. Bueno, hay un campo también dentro de la matriz que es la descripción de los niveles de daño y los efectos posibles. Entonces, en nivel de daño, la tabla 1 de la GTC 45
la tabla 1, la GTC 45, que es esta, nos presenta pues dos categorías de daño. Una es daño a la salud y otra es daño a la seguridad, ¿no? Entonces, daño a la salud pues son todos los peligros que pueden generar enfermedad, o sea, todos los peligros higiénicos. Daño a la seguridad, pues todos los peligros que pueden generar accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, básicamente a la seguridad pues serían los peligros ¿de qué? De condiciones de seguridad, la clasificación por condiciones de seguridad. Y a la salud serían pues biológicos, todos los demás, ¿no? Biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, que serían la categoría, entrarían dentro de la categoría de salud, ¿no? Entonces, el nivel de daño, según las recomendaciones que ustedes van a ver también de pronto de los videos y el material de apoyo, el nivel de daño, la recomendación es poner alguna de estas tres, ¿no? Si es daño leve, si es daño moderado o si es daño extremo. Entonces aquí ya la tabla nos está diciendo qué debemos poner ahí. Entonces, ¿cómo se sabe? Daño leve. Molestias e irritación. Ejemplo, pues dolor de cabeza. Son enfermedades temporales que producen malestar. Ejemplo, diarrea. Estamos hablando en condiciones de salud, ¿no? Si fuera seguridad, entonces serían lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo por material particulado, sería un ejemplo, ¿no? Entonces, daño leve serían molestias o lesiones que no requieren incapacidad. ¿Sí? Ojo con eso. Que no requieren incapacidad. Es decir, el trabajador puede seguir realizando sus funciones sin que tenga que ir a que lo revise el médico o que vayan a una consulta pues de medicina con su EPS, ¿no? ¿Eso es claro? O sea, hay que tener claro para daño leve cuándo es daño leve, ¿no? Si se presenta esa condición. Daño moderado, entonces, ¿cuándo ponemos daño moderado en nivel de daño en esa columna? Cuando se pueden presentar enfermedades que causen incapacidad temporal. Ejemplo, pérdida parcial de la audición, dermatitis, asma, desórdenes de las extremidades superiores. Esto para daños a la salud. Y para daños en la seguridad, entonces laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado, conmoción cerebral, esguinces, fracturas de huesos, pero pues que generen una incapacidad temporal, ¿no? Entonces, el trabajador se incapacitó 2-3 días, lo atienden, realiza su tratamiento y puede volver a ocupar su puesto de trabajo, ¿no? Sin ninguna otra novedad. Y daño extremo, entonces ya serían enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad permanente parcial, la invalidez o la muerte. En la salud, en la seguridad, o sea, para los accidentes, entonces son lesiones que generan amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, alteraciones severas de mano, de columna vertebral, con compromisos de médula espinal, oculares que comprometan el campo visual, disminuyan la capacidad auditiva. Entonces, daño leve sin incapacidad, daño moderado con incapacidad temporal y daño extremo con incapacidad permanente, ¿no? Bueno, luego viene la evaluación de los riesgos, que hay unas fórmulas que establece la GTC 45, ya vamos a hablar de ellas. Luego viene la determinación del nivel de deficiencia, según la GTC 45. Entonces, el nivel de deficiencia para ese campo de nivel de deficiencia existen pues una escala de 4 valores, ¿no? 0 cuando es bajo o no se asigna ningún valor, 2 cuando es medio, 6 cuando es alto, 10 cuando es muy alto, ¿no? Entonces, aquí está la descripción que se presenta para cada una. Ya vamos a ver un ejemplo sobre la matriz. El anexo C de la GTC 45 determina cualitativamente el nivel de deficiencia, es decir, con instrumentos de medición
cuál sería ese nivel de deficiencia. Y el anexo D, con valoración o con unos métodos de valoración cuantitativa, determina también ese nivel de deficiencia, ¿no? Entonces, en el anexo D, pues calculamos cuál sería el TLB o el valor límite permisible y determinamos en qué zona está el nivel de riesgo. Por ejemplo, si estamos hablando de ruido, en Colombia el límite de exposición para ruido es de 85 decibeles. 85 decibeles sería el TLB en Colombia para ruido. Es decir, el 50% del TLB es 42.5. Entonces, por encima de 42.5 y hasta 85 decibeles estaríamos en la zona amarilla, ¿no? Aquí. Por debajo de 42.5 y hasta el 10% del TLB, o sea, hasta 8.5, estaríamos en la zona como verde clarita, ¿no? Y verde oscura por debajo del 10% del TLB, es decir, a 8.5 decibeles. Entonces, si estamos en la zona roja, si el ruido es por encima de 85 decibeles, el nivel de deficiencia sería muy alta, entonces el valor sería 10 en la matriz. Si estamos en la zona amarilla, el nivel de exposición sería alta y tendríamos un valor de 6 de nivel de exposición. Y si estamos en la zona verde, el nivel de exposición sería medio y estaríamos en una valoración de 2. Y si estamos aquí en la zona verde oscura, pues no asignaríamos valor y pues estaríamos por debajo de los 8.5 decibeles para ruido, ¿no? Entonces tendríamos que determinar el TLB pues para cada uno de los peligros para determinar en qué zona estamos. Esto sería cualitativamente. Mientras que de forma cuantitativa, pues para algunos casos hay ejemplos, hay métodos. Por ejemplo, para temperaturas extremas o para riesgo térmico existe el método WGT. Para iluminación existe pues el procedimiento que establece el RETILAB. Para riesgo químico pues está pues los valores según el TLB. Para riesgo, el TLB pues depende de la sustancia química, ¿no? Y para ruido pues estamos pues con un TLB, trabajamos en Colombia con un TLB de 85 decibeles, ¿no? Bueno, luego viene la determinación del nivel de exposición, que hay una tabla, dependiendo de la frecuencia con la cual se expone el trabajador a esa tarea o ese peligro. Entonces también hay un valor, ¿no? Una valoración, si es continua, si la exposición se presenta varias veces, entonces sería de 4, ¿no? O sobre un tiempo prolongado durante la jornada. De 3, si la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos, o 2 si la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada, o 1 si se presenta de manera eventual. Luego viene el nivel de probabilidad, que es la multiplicación del nivel de deficiencia por el nivel de exposición, y eso se cruza en una tabla, que ya vamos a ver un ejemplo. Luego viene el nivel de probabilidad también dependiendo del valor de la tabla anterior, ¿no? Del nivel de probabilidad. El nivel de consecuencia, lo asignamos nosotros de acuerdo a cuál sería el efecto o sea, cuál sería la consecuencia más crítica, pues nosotros definimos, ¿no? Si la consecuencia más crítica es la muerte, pues tendremos que poner ahí un valor de 100. Si son lesiones graves con incapacidad permanente, pues 60. Si son lesiones con incapacidad temporal, 25. O lesiones que no requieren incapacidad, pues 10. Con eso también hacemos un cruce, una multiplicación, donde multiplicaríamos el nivel de consecuencia con el nivel de probabilidad y también tendríamos ahí otros valores en la tabla. Bueno, eso sería la valoración del riesgo, que ya vamos a ver en la matriz. Luego viene la definición de los criterios de aceptabilidad, si se acepta o no se acepta el riesgo, ¿no? Entonces ahí definimos si es aceptable
podemos continuar la operación. Si no es aceptable, pues hay que parar la actividad hasta hacer las correcciones. Bueno, hay otros métodos también para definir la aceptabilidad de un riesgo, ¿no? Básicamente depende también de los controles y de las consecuencias de ese riesgo. Pero para eso pues tendríamos que tener muy bien definidos cuáles son nuestros criterios con cuáles combinarlos, ¿no? Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, aquí dice una probabilidad de ocurrencia significativa. En este caso sería los controles y defensas establecidos hacen completamente probable la materialización del riesgo, es decir, básicamente no hay controles. Aún hay alta dependencia de controles administrativos que dependen del comportamiento de las personas, como procedimientos, programas de capacitación, elementos de protección personal, control visual de distancias permitidas, señalización, avisos de advertencias. Se están introduciendo mecanismos para reforzar el comportamiento, como políticas, procesos formales. Entre el 50 y el 70% de los trabajadores asumen comportamientos seguros. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué dice más o menos esto? Pues como existen varios tipos de controles, entre esos están los controles administrativos y los controles de ingeniería, los controles más eficaces, ¿cuáles serían? ¿Los administrativos o los de ingeniería para ustedes? Los administrativos, pues esos son los menos eficaces porque los administrativos dependen del comportamiento del trabajador, ¿no? Entonces los administrativos, recordemos que ahí está la capacitación, la señalización, la rotación. Entonces, si el trabajador no está lo suficientemente capacitado, ni siquiera atiende la señalización, ¿no? Entonces puede pasar derecho por la zona de peligro y se puede accidentar, ¿cierto? Porque no está capacitado. Es decir, los controles administrativos son menos seguros que los controles de ingeniería. Entonces un control de ingeniería sí es mucho más seguro y es mucho más robusto para el trabajador, ¿no? Por ejemplo, un control de acceso, ¿no? Entonces el trabajador, por más que quiera pasar, pues no puede pasar porque de pronto hay una rejilla, porque hay un sistema de acceso, ¿no? Estábamos hablando también de las máquinas que tienen guardas con seguridad intrínseca. Entonces, si yo abro la puerta de la máquina y la máquina está en funcionamiento, la máquina automáticamente se para. Entonces eso sería un control de ingeniería. Es mucho más efectivo porque no depende del trabajador, sino que el trabajador, independientemente de si esté o no esté capacitado, el control va a ser efectivo, ¿no? Mientras que los administrativos sí dependen del trabajador. Entonces, bueno, aquí lo que está hablando es de eso, ¿no? De las probabilidades cuando son altas o bajas dependiendo de los controles, ¿no? Entonces, si hay más controles de ingeniería, pues ahí digamos que el nivel de eficiencia tiende a ser bajo. Si hay más controles administrativos, pues eso no es tan seguro, ¿no? Bueno, aquí la aceptabilidad del riesgo en la matriz, ya vamos a verlo en la matriz. El plan de acción, ¿no? Entonces, elaborar un plan de acción sería para aquellos peligros que definitivamente el nivel de riesgo es muy alto o es no aceptable. Entonces hay que controlar o hay que hacer una acción correctiva, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para que el nivel de riesgo baje? Para que el riesgo ya no sea no aceptable, sino que sea aceptable, ¿no? El nivel de riesgo. Bueno, están también los criterios para establecer los controles o las medidas de intervención, ¿no? Ya hablamos de las medidas de intervención, de eliminar, sustituir, de hacer control de ingeniería, que sería lo ideal, pero también es lo más caro, ¿no? Entonces en las empresas pues depende también de los recursos, ¿no? Hacer un control de ingeniería pues es mucho más efectivo, pero también depende de los recursos, los controles administrativos o los elementos de protección personal. Bueno, también se pueden combinar controles, ¿no? Entonces puedo implementar controles administrativos, controles de ingeniería y los EPPs, ¿cierto? Hay que probar si esos controles pues sí se ajustan al trabajador. Hay que también identificar pues las buenas prácticas o la habilidad que tiene ese trabajador
es decir, depende del nivel también de capacitación. Hay que identificar también si existen nuevas tecnologías para implementar controles, pero también eso requiere recursos, ¿no? Eso requiere dinero, la inversión de la empresa. También es necesario evaluar si hay controles que sean colectivos, ¿no? Por ejemplo, un sistema de ventilación que sea general. Entonces ahí estamos protegiendo a toda la población de trabajadores. No estamos solamente actuando sobre un puesto de trabajo, sino que estamos actuando sobre todos los trabajadores. El tema también de los comportamientos que se controla con las capacitaciones. El tema también del mantenimiento, ¿no? Que si el mantenimiento es planificado para evitar también otros riesgos o para prevenir los riesgos, ¿no? O los peligros. También las necesidades o los procedimientos de qué hacer en caso de emergencias. Y pues la capacitación, eso hace parte también de las medidas de intervención, ¿no? La capacitación cuando la persona o el trabajador no está familiarizado con el puesto de trabajo, no está familiarizado con el uso de la máquina, entonces ahí viene también el tema de capacitación, inducción, entrenamiento. Bueno, luego viene revisar la conveniencia del plan de acción. Entonces hay que evaluar si lo que se propone, si las acciones correctivas que se proponen se pueden ejecutar, si no pues hay que volver a evaluarlas. Y el punto 10 sería mantener y actualizar y documentar pues todas las actividades. Bueno, eso es como en resumen lo que tiene la GTC 45, ¿no? Sin embargo, miremos aquí la GTC 45. Entonces, esta es la GTC 45 que ustedes deben leer y memorizar. Prácticamente de memoria se la tienen que saber. Básicamente la GTC 45 pues está dividida ahí en el objeto, pues el objeto sería identificar o proporcionar las directrices para identificar los peligros y para valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional en la empresa, ¿no? Aquí hay unas definiciones que ustedes tienen que aprenderse muy bien, que hay un punto de la guía que es las definiciones. Y pues luego viene el tema de la identificación de peligros y valoración del riesgo, ¿no? Como generalidades, que esas son recomendaciones que se tienen que tener en cuenta para hacer la valoración de los riesgos. Dentro de ellos, dice aquí que el procedimiento de valoración de riesgos que se describe en esta guía está destinado a ser utilizado en situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores, organizaciones que busquen la mejora continua del sistema de seguridad y salud en el trabajo y situaciones previas a implementar cambios en sus procesos e instalaciones. Entonces, cada vez que hay un cambio, eso estamos hablando también del numeral de gestión del cambio, ¿no? Hemos hablado de eso en algunas ocasiones. Entonces, cada vez que hay un cambio en la organización, una máquina, una tecnología nueva, una sustancia química, pues hay que también actualizar la matriz de peligros. Bueno, aquí aspectos a tener en cuenta para desarrollar la identificación de peligros. Bueno, designar a un miembro de la organización y proveer los recursos necesarios. Pues, ¿quién sería aquí el responsable de seguridad y salud en el trabajo? No, ustedes. Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos. Entonces, ustedes tienen que también tener muy presente esa matriz legal, ¿no? Sobre todo dependiendo de la naturaleza de la empresa. Si estamos hablando de una empresa que es del área minera, pues hay que leerse toda la parte legal que aplica a las minas. Si estamos hablando de una empresa que se dedica a fabricación de químicos, pues hay que tener presente toda la legislación en cuanto a químicos, ¿no? Consultar con las partes interesadas. Determinar las necesidades de entrenamiento de personal o grupos de trabajo para la identificación de peligros. Es decir, si ustedes van a hacer identificación de peligros en grupo, con un grupo de trabajo en una empresa, pues hay que identificar si todos están capacitados. Si no, pues si son ustedes, pues se supone que ustedes son el personal ya capacitado, ¿no? Documentar los resultados de la valoración, ¿no? Ahí tenemos diferentes instrumentos, listas de chequeo o las inspecciones planeadas, la misma matriz, las encuestas que vimos de ejemplos, los formularios también que podrían diseñar.
Realizar evaluaciones higiénicas y monitores biológicos. Esto ya tiene que ver con el anexo D, es decir, las mediciones de esos peligros, sobre todo los físicos, los químicos. Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos, tener en cuenta las estadísticas de incidentes y accidentes ocurridos, considerar las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo a evaluar, establecer criterios internos de la organización para que los evaluadores emitan conceptos objetivos, verificar que las personas que realizan esta actividad tengan la competencia, o sea, ustedes, ¿no? Por eso ustedes deben estar muy bien capacitados en este tema. Entrenar grupos de personas que participen en la identificación de los peligros, considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones, asegurar la inclusión de actividades rutinarias y no rutinarias que surjan en el desarrollo de las actividades, consultar al personal experto en seguridad y salud en el trabajo cuando se considere. Bueno, actividades para identificar los peligros y valoración de riesgo, pues ya los mencionamos también ahí en la presentación, ¿no? Definir el instrumento, esos fueron todos los 6 puntos que estaban ahí en la presentación, pues son estos, ¿no? A su vez también hablamos de este es el flujograma que tiene la GTC 45, que también fue el que acabamos de explicar, ¿no? Flujograma para identificar el peligro y valorar el riesgo. Bueno, el instrumento para recolectar información pues debe contener todo esto, ¿no? Que es el formato pues que vamos a ver. La clasificación de los peligros por proceso, actividad y tarea también ya lo explicamos, ¿cierto? La identificación de los peligros, entonces estas preguntas básicas que podemos hacerle a los trabajadores, también lo explicamos. Efectos posibles de esos peligros. Y aquí entonces ya viene la tabla 1 que también la explicamos, ¿no? La tabla 1, descripción de los niveles de daño, daño a la salud, daño a la seguridad, entonces podemos poner daño leve, moderado y extremo. Recuerden que es de acuerdo a ese tipo de daño, si es un daño que no genera incapacidad temporal, si es un daño que genera incapacidad temporal o es un daño que genera incapacidad permanente, ¿no? De acuerdo a eso llenamos ese campo. La identificación de los controles, la valoración del riesgo según todas las fórmulas y tablas que hay ahí, aquí a continuación. Y el anexo A, que es la clasificación de todos los peligros. El anexo B, que es un ejemplo de una matriz de peligros. Aquí hay incluso 2 ejemplos, ¿no? Entonces tomaríamos pues la matriz de riesgos final, ¿no? Para hacer nuestro formato. El anexo C, que es la determinación cualitativa del nivel de eficiencia. Entonces, esta calificación cualitativa también ya la habíamos mencionado dentro de alguna guía, dentro de la guía de inspecciones. Entonces, el nivel de eficiencia, recordemos que hay 4 valores, ¿no? Muy alto, ¿un valor de cuánto le asignamos? De 10. Alto, asignamos ahí en la casilla un valor de 6. Medio, un valor de 2. Y bajo, no asignamos valor para nivel de eficiencia. Entonces, según el anexo C, determinamos el nivel de eficiencia si se presentan cualquiera de estas circunstancias o estas situaciones. Entonces, si estamos hablando de iluminación, si hay ausencia de luz natural o artificial, es decir, las condiciones de iluminación son escasas, entonces ahí sería el nivel de eficiencia sería muy alto, ¿no? Por el contrario, sería bajo si hay ausencia de sombras. Recuerdan que hablábamos de la iluminación, que si no existían sombras es porque había buena iluminación. Entonces el nivel de iluminación, el nivel de eficiencia en este caso sería bajo. Entonces esto sería una escala cuantitativa, ¿no? Cuantitativa, para llenar el nivel de eficiencia. O sea, hay 3 métodos para llenar el nivel de eficiencia en esa matriz. Ruido, hablamos también del ruido según la distancia, ¿no? Entonces, el ruido le podemos asignar un nivel de eficiencia de 10
cuando no escuchamos una conversación a una intensidad normal a una distancia menos de 50 centímetros, es decir, a menos de 50 centímetros escuchar una conversación normal. Si tenemos que acercarnos a 50 o más, entonces eso sería un nivel de eficiencia muy alto y le asignaríamos un valor de 10. Aquí está escuchar a 1 metro, aquí escuchar a 2 metros y aquí sin dificultad para escuchar a más de 2 metros. Sería un nivel bajo y no le asignaríamos valor. Bueno, para radiaciones ionizantes, que generalmente pues nosotros creo que no hay ninguna empresa aquí con radiaciones, con exposiciones ionizantes. Aquí se hace es por observación, ¿no? Si es frecuente, si es regular, si es ocasional, si es rara vez. Para no ionizantes, en el caso, por ejemplo, de trabajos de oxicorte, soldadura, entonces muy alto, con una exposición de 8 o más horas de exposición por jornada o por turno, alto entre 6 y 8 horas, medio entre 2 y 6 horas y menos de 2 horas sería bajo. Para temperaturas extremas, pues eso ya depende de la percepción, ¿no? Entonces, muy alto cuando se percibe calor o frío en forma inmediata. Yo entro a una zona de trabajo, entonces ya de una vez digo, uy, qué calor o qué frío. Entonces, eso daría un nivel de eficiencia muy alto y tendría que valorarlo de una vez con 10. Alto. Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos. Entonces entro a la zona de trabajo y después de 5 minutos empiezo a sentir calor, empiezo a sentir frío, entonces muy alto, ¿no? Medio, luego de permanecer 15 minutos. Bajo, cuando pues tengo en todo momento sensación de estar en confort térmico, ¿no? Una temperatura pues agradable. Vibraciones pues se determina pues con la percepción, también es muy subjetivo, ¿no? Si se perciben notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo, si se perciben sensiblemente vibraciones sería alto, si se perciben moderadamente vibraciones sería medio, y si no se perciben vibraciones pues sería bajo. Virus o bacterias y hongos y otros. Entonces, muy altos y provocan enfermedad grave, constituyen serio peligro para los trabajadores, su riesgo de propagación es elevado y no se conoce tratamiento eficaz. Entonces, en el caso del COVID en el 2020, ¿no? Entonces el nivel de riesgo biológico era muy alto. Biomecánicos, perdón. Entonces, muy alto, aquí ya biomecánicos lo dividen en 4 tipos, ¿no? Postura, movimientos repetitivos, esfuerzos y manipulación manual de cargas. Entonces, dependiendo de la situación, pues valoramos aquí alto, muy alto o medio o bajo. Y este es el químico y me acabo de dar cuenta que tengo la GTC 45 desactualizada. No, mentiras. Lo que pasó es que la GTC 45 para el nivel de eficiencia con peligros químicos aquí determina el nivel del NFPA 704, ¿sí? Que es un método que se utiliza o que se utilizaba antes para determinar este riesgo químico. Entonces, básicamente, dependiendo de la sustancia, ahí se asignaban unos valores, ¿no? Y habían unas categorías que son daños a la salud, inflamabilidad y reactividad. Entonces, si el químico generaba un daño a la salud, o sea, la probabilidad o el daño a la salud por el tipo de sustancia, si era muy tóxico, es decir, si su peligrosidad para la salud era muy alta, pues se le asignaba un valor de 4, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el ácido fluorhídrico, es decir, sustancias o mezclas que con una muy corta exposición pueden causar la muerte o daño permanente aún en caso de atención médica inmediata. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico. Esto con el sistema NFPA 704. Entonces, dependiendo del químico, entonces yo evalúo qué tan dañino para la salud es, qué tan inflamable es, qué tan reactivo o fácilmente de reaccionar por sí mismo y generar una explosión. Y en base a eso, pues yo lo evalúo y le doy unos valores. Entonces, en base a eso, pues determino si el químico es decir, si el peligro
por riesgo químico es muy alto, alto, medio o bajo. Pero pues en Colombia también la legislación ya determinó que para riesgos químicos nosotros utilizamos el sistema globalmente armonizado y existen también, bueno, otros métodos para medir el peligro químico además del NFPA 704, pues como por ejemplo el Koch Essentials, el INRS, que vamos a verlos ya con más profundidad en la guía de riesgo químico, y el anexo D, que es la valoración cuantitativa de los peligros higiénicos, ¿no? Entonces es básicamente con esta tablita, ¿no? Entonces si nosotros hacemos una medición de ese peligro, sobre todo para los químicos y sobre todo para los físicos, pues tenemos que determinar cuál es su TLB, ¿no? Entonces ahí está la zona de exposición. Si nos sobrepasamos, si la exposición es superior al TLB, pues estamos aquí en la zona roja, que es una exposición muy alta con un valor de 10. Si estamos por debajo del TLB en esta zona amarilla, es decir, en el 50% de exposición al 100% de exposición del TLB, estaríamos en la zona exposición alta con un valor de 6. Entre el 10% y el 50% del TLB, pues estaríamos en una exposición media con un valor de 2 y por debajo del 10% una exposición baja sin valor. Bueno, luego vienen unos factores de justificación. Por ejemplo, cuando yo voy a proponer un control, entonces no sé si implementar el control o no implementar el control, pues aquí hay unas recomendaciones, como por ejemplo utilizar esta fórmula, ¿no? Que es evaluar el factor de reducción del nivel de riesgo. Entonces aquí tendría que calcular el nivel de riesgo inicial menos el nivel de riesgo final sobre el nivel de riesgo inicial por 100. Esto me daría un porcentaje de reducción de nivel de riesgo. Entonces en base a este porcentaje, pues yo digo sí reduce bastante el nivel de riesgo, entonces podría yo implementar ese control, o no es lo suficientemente digamos que beneficioso para el nivel de riesgo, no lo baja suficientemente, entonces no justifica la inversión. También por el tipo de costo, ¿no?, que genera algún cambio o algún control, pues también podría yo evaluarlo y decir sí vale la pena o no vale la pena, ¿no? Entonces aquí están como las fórmulas para determinar esos costos y esa justificación del nivel de reducción del nivel de ruido, pero bueno, estas tal vez no las utilicemos. Bueno, y por último está entonces ya la matriz de peligros. Entonces esta es la matriz de peligros que está en el anexo B, ¿sí? El anexo B, este es el formato de la matriz, que es pues este mismo. Entonces, está el proceso. Entonces ya dijimos cómo llenar aquí el campo del proceso, ¿no? Lo podemos utilizar según el mapa de procesos que nosotros tenemos, ¿no? Según el peligro, ubicamos en qué proceso está ese peligro y aquí llenamos el nombre de ese proceso. Bueno, la zona o lugar y las actividades y tareas, ¿no? Entonces ya definimos que, pues, básicamente una recomendación es identificar esas actividades principales y también separar las actividades, tanto administrativas como las operativas, ¿no? Hacer dos matrices de peligros. Entonces, hagamos una para operativas, hagamos una para administrativas, y a cada una pues vamos a identificar cuáles son las actividades principales y sus tareas, ¿no? Entonces recordemos que los procesos se subdividen en actividades y las actividades se subdividen en tareas. Definir si esa actividad es rutinaria o no rutinaria. Entonces si quieren lo llenamos como ejercicio, como ejemplo. Entonces supongamos un proceso, estamos hablando de una
empresa que fabrica muebles. Entonces, mencionemos el proceso de pintura. Entonces, así lo tengo yo identificado en mi mapa de procesos, entonces es el proceso de pintura. Zona o lugar, entonces el área de pintura. Actividades. Aplicar barniz a productos terminados. Entonces, tareas. Estas tareas, entonces, aplicar el barniz a productos terminados se divide en 3 tareas, pongamos. Entonces voy a decir que una tarea es la mezcla de la pintura, otra tarea sería aplicar la pintura y otra tarea sería retoque, no sé, se me ocurre, ¿no? O secado, sí, también puede ser secado. Entonces, mezclar, aplicar y secar pintura. Entonces serían 3 actividades, 3 tareas de esta actividad. Entonces, escojamos de esas una, aplicar pintura. Espera, aquí las descombino. Listo. Aplicar pintura. ¿Es rutinaria la actividad? Sí, ¿cierto? Porque siempre se va a realizar ese proceso, ¿no? Las actividades que no son rutinarias, recordemos, son actividades como mantenimiento, actividades que tengan que ver de pronto con actividades de cambio de lámparas, actividades de cambio de tejas, actividades de mantenimiento eléctrico, de mantenimiento en máquinas. Esas serían actividades no rutinarias. Bueno, descripción. Aquí ya estamos hablando del peligro, ya describimos aquí la actividad. Estamos hablando del peligro, entonces la GTC 45 pues tiene aquí su anexo A. Entonces, si ustedes identifican aquí, pues aquí dice descripción y aquí dice clasificación, ¿no? Entonces, no nos vamos a complicar aquí. Entonces, descripción y clasificación. En este caso, como es una actividad que tiene que ver con la aplicación de pinturas y la pintura es un producto químico, pues voy a empezar por el químico. Entonces, clasificación sería en este caso químico, ¿cierto? Entonces, químico aquí. Clasificación químico. Descripción, entonces sería polvos orgánicos, no es polvo orgánico la pintura, fibras, no son fibras, líquidos, nieblas, rocíos, puede ser gases y vapores, puede ser humos metálicos, no metálicos. Entonces aquí pongámoslo en líquidos, nieblas y rocíos, ¿no? Porque la pintura es un aerosol, ¿no? Es un líquido contenido en el aire, ¿no? No sería un gas porque el gas es, por ejemplo, si utilizáramos un gas, un material que en estado natural es gaseoso, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, para hacer oxicorte, eso sí sería un gas, ¿no? En este caso es un aerosol la pintura, ¿no? Entonces en descripción ponemos líquidos, nieblas y rocíos. Clasificación químico. Con eso es suficiente, ¿no? Aquí no nos vamos a complicar, simplemente lo que dice el anexo A. Si usted quiere complicarse la vida, pues bueno, entonces aquí haga una descripción más detallada de esto. Pero por ahora, así nomás. Efectos posibles. Bueno, efectos posibles, pues vamos a utilizar también la tabla 1 de la GTC 45. Que es esta, ¿no? ¿Recuerdan que hablamos de la descripción del nivel de daño? Entonces aquí podríamos poner o debemos poner, la recomendación es que pongamos alguna de estas 3.
Entonces, supongamos que para pinturas, pongámosle daño moderado, ¿cierto? Porque puede generar dermatitis, asma, y puede generar de pronto, si dependiendo de la pintura, si es muy tóxica, puede generar una incapacidad temporal, ¿no? Daño moderado. Entonces, la recomendación es poner aquí daño moderado. Y de una vez, si quieren, pueden poner, como es a la salud, o sea, estamos hablando de un peligro, el químico, ¿no? El químico es un peligro higiénico, entonces genera, está en la categoría de salud o está en la categoría de seguridad, está en la categoría de salud. Entonces podemos incluso pegar aquí esta descripción y ajustarla pues al peligro químico, ¿no? Entonces, daño moderado, enfermedades que causan incapacidad temporal. Aquí podemos incluso poner enfermedades del sistema respiratorio, la piel, que causan incapacidad temporal. Ejemplo, aquí ya no sería pérdida de la audición. Y no le pongamos ejemplos, sino ya de una vez lo que se puede presentar, ¿no? Dermatitis, asma, estos desórdenes de las extremidades superiores pues no aplican, ¿no? Entonces lo dejé así. Daño moderado, enfermedades del sistema respiratorio, la piel que causan incapacidad temporal, dermatitis o asma, ¿sí? Ahí podemos poner, ustedes ya más o menos, o sea, vimos una guía donde explicamos las enfermedades, ¿cierto? Según el tipo de sistema del cuerpo humano, ¿no? Entonces sabemos que como es un riesgo químico, pues puede generar daños en la piel, daños en las mucosas, daños en el sistema respiratorio. Si se ingiere, pues ya causaría un daño de pronto en el órgano blanco. Pero pues digamos que hasta ahí la posible entrada de este químico, como es una pintura, es por la piel o por el sistema respiratorio, ¿sí o no? Entonces ahí con eso es suficiente. Ya estamos aquí hablando, aquí faltó una columna, de los controles. Controles. Entonces, aquí son los controles existentes, no los que quisiéramos que existan, sino los existentes. Entonces ya les dije, en la fuente podríamos eliminar el proceso de pinturas, de pronto no se puede. Cambiar el tipo de pintura, de pronto por uno no tóxico. En el medio y en el individuo sería los elementos de protección personal, ¿no? En el medio serían algunos sistemas de ventilación o algunos sistemas de ingeniería. Pues más que todo, como es químico, pues sería ventilación, ¿no? Para químicos, si existiera, ¿no? Entonces, si existiera aquí en la fuente un control, en el medio como sistemas de ventilación o el individuo. Supongamos que aquí lo único que hay es en el individuo porque tiene un protector respiratorio, ¿sí? Entonces, protector respiratorio. Hay un solo control, ¿no? Nivel de deficiencia. Entonces, nivel de deficiencia, vamos para la tabla de nivel de deficiencia, que es la tabla 2. Bueno, esta tabla, esto se lo tienen que aprender, mejor dicho, ver y releer y rever este video. Este nivel de deficiencia, según esta tabla, depende de dos cosas. Aquí dice, depende de la consecuencia y de la eficacia del conjunto de medidas preventivas, de esas dos cosas. Consecuencia y eficacia de las medidas preventivas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, de la eficacia de las medidas preventivas, es decir, si existieran estos controles. Si existieran estos tres controles es porque hay medidas preventivas. Entonces, si existieran estos tres controles, el nivel de deficiencia sería bajo o sería alto. Bajo, ¿cierto?
si existieran muchos controles, pues el nivel de eficiencia tiende a bajar. Si no hay controles, pues el nivel de eficiencia tiende a subir. Entonces hay que analizar para el nivel de eficiencia estas tres columnas. Ahora, si la consecuencia, entonces para la consecuencia nos vamos aquí a los efectos posibles. Si la consecuencia es grave, es media o es leve, entonces si es grave, pues el nivel de eficiencia tiende a subir. Si es leve, el nivel de eficiencia tiende a bajar, ¿no? Entonces aquí también teníamos una tabla que era el del tipo de daño, ¿no? Daño leve, daño moderado y daño extremo. Entonces ya mirando también esta casilla, tenemos daño moderado con un solo control. Entonces dice que el daño moderado puede generar incapacidad temporal, que puede generar dermatitis, que puede generar asma. Entonces ahí estamos combinando las dos cosas para el nivel de eficiencia, ¿no? La consecuencia la sacamos de los efectos posibles y los controles los sacamos pues de los controles que existen aquí. O sea, ya para nivel de eficiencia vamos a mirar simplemente estas 4 casillas. Entonces, si fuera el efecto posible, si fuera leve, así no existieran controles, pues el nivel de eficiencia sería pues bajo, ¿no? Porque pues la consecuencia no es grave. Pero si el nivel de eficiencia fuera extremo, es decir, que puede ocasionar la muerte y no existen controles, pues el nivel de eficiencia sería muy alto. ¿Sí o no? Muy alto. O sea, 10. Pero si el nivel de eficiencia es grave, pero existen los 3 controles, pues ya tiende a bajarse, ¿no? Ya sabemos que si es alto, pero como hay controles, pues tiene que ser o medio o bajo, ¿no? Porque hay controles. Entonces, para este nivel de eficiencia yo tengo que tener en cuenta 2 cosas que son consecuencia y ¿qué? Y controles, ¿sí? Esas 2 cosas, ¿no? Aquí están, controles y consecuencias. Eso es lo que dice esta tabla. Si ustedes se ponen a leer esta tablita, que es la tabla 2, aquí habla de las consecuencias y de los controles. Entonces, por ejemplo, dice, se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos. Entonces, es lo que les acabo de decir. Entonces, la combinación de los controles con los efectos posibles o con las consecuencias. Entonces, una consecuencia alta o grave puede generar un nivel de eficiencia alto, muy alto. Y los controles, pues, ayudan a eliminar o ayudan a controlar este nivel de eficiencia, ¿no? Si no hay controles, pues esta consecuencia no se controla. Si hay controles, pues puede bajar. Eso es lo que acabo de decir, ¿no? ¿Eso es claro? Por favor, tener cuidado con eso, porque eso es lo que yo les pregunto cuando ustedes van a explicar la matriz. Bueno, ese es el primer método para identificar el nivel de eficiencia. Segundo método para identificar el nivel de eficiencia, ya lo dije, ¿cuál es? El anexo. El anexo C. C. Anexo C. Determinación cualitativa del nivel de eficiencia de los peligros. Entonces, si estuviéramos hablando de ruido, simplemente aquí ya no ni vemos las tablas de controles, ni vemos la tabla del efecto posible, sino simplemente vemos la situación. Entonces, el ruido en la empresa está en esta situación. Por ejemplo, escuchar la conversación a una distancia de 1 metro. Entonces, el nivel de ruido es alto, tanto que si me alejo más de 1 metro, pues no escucho al compañero. Entonces, ya sé que estoy en alto. Entonces, ya el nivel de eficiencia sería ¿de qué valor? De 6, ¿no? Aquí el alto es 6, ¿no? 10, 6, 2, 0, no, nada. Entonces, si es alto, 6. Entonces, para este método, pues yo simplemente tengo que mirar el anexo C, pero este solamente me sirve para higiénicos o para físicos y para químicos. ¿Esto es claro? Otra cosa que tienen ustedes que explicar muy bien. Que entonces, ¿cómo calcularon ustedes el nivel de eficiencia? ¿Lo hicieron con el anexo C? ¿Lo hicieron con la tabla 2? Tercer método para calcular el nivel de eficiencia.
el anexo D. Entonces, cuando estemos en la guía de higiene, ya podemos hacer mediciones. Entonces, ya identificamos, si estamos hablando de ruido, ya identificamos el valor de ruido del puesto de trabajo. Supongamos que es más de 85 decibeles. Entonces está en la zona roja. Entonces en la zona roja el valor de eficiencia es muy alto. O sea, ponemos ahí 10. Alto si estuviera en la zona amarilla, 6. Bajo, medio si estuviera en la zona verde, y no se asigna valor si estuviera en la zona verde oscuro. Entonces para eso tendríamos que tomar mediciones, saber cuál es el TLB, en este caso del ruido, y determinar si estamos por encima del TLB o en estas zonas. Y en base a eso pues ya sabemos cuál es el nivel de eficiencia. Entonces 3 métodos que tenemos que aprender muy bien para calcular el nivel de eficiencia, y que ustedes se los tienen que saber al derecho y al revés. Es decir, para mí esta es la tabla, esta es la celda crítica de la matriz. Si ustedes saben calcular el nivel de eficiencia de aquí para allá, es mecánico. Entonces, con que ustedes sepan calcular el nivel de eficiencia y entiendan cómo salió ese nivel de eficiencia, esto no les va a quedar incoherente, porque es que a veces ustedes ponen aquí unas cosas incoherentes. Por ejemplo, les da el nivel de eficiencia bajo, pero aquí en efectos posibles pusieron un daño grave, o sea, la muerte. Y por allá aquí en otra de peor consecuencia, entonces pusieron incapacidad temporal. Entonces, por todos lados se están contradiciendo, ¿no? Entonces, si ustedes saben calcular el nivel de eficiencia, no les queda grande esta matriz, o sea, les queda bien coherente. Listo, nivel de exposición. Entonces, aquí nivel de eficiencia. Calculémoslo ahí rápidamente. Entonces, hay un daño moderado y solamente hay protector respiratorio. Entonces, esto puede generar incapacidad temporal por una dermatitis, por asma, por enfermedades del sistema respiratorio. Entonces, ¿qué le ponemos? Aquí en la tabla 2 del nivel de eficiencia. No se ha detectado consecuencia alguna, pues el bajo no es. Se ha detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia o eficacia del conjunto de actividades. Puede ser, está entre el 2. Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o ambos. Puede ser 2 o 6. Yo le pondría 6, el más crítico. Entonces 6. Nivel de eficiencia sería alto. 6. Nivel de exposición. Entonces, para calcular el nivel de exposición, pues voy a la tabla 3. La tabla 3, ¿qué me dice? Pues determinar, estamos hablando de aplicar pintura, ¿no? ¿Cuántas veces a la jornada el trabajador está aplicando pinturas? Entonces, ¿es eventual? No. ¿La situación se presenta alguna vez durante la jornada? No sabemos. ¿La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada? Supongamos que es que es frecuentemente, porque pues hay un nivel de producción alto y está pues continuamente aplicando ahí pintura, ¿cierto? El nivel de exposición sería 3. Pero para eso ustedes tendrían que ir a hacer la observación de la tarea, ¿no? O sea, con cuánta frecuencia durante la jornada se presenta esa tarea o se realiza esa tarea. Bueno, nivel de probabilidad. Nivel de probabilidad es igual al nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Entonces, ¿qué me dice aquí? ¿Qué es igual a qué? A este por este. 18, ¿cierto? Aquí simplemente hago una operación. Ya sé que es igual al nivel de eficiencia por el nivel de exposición. 18. Pero ese 18 pues tiene un significado. Aquí, si ubicamos que es 3, aquí columna 3 en nivel de exposición y el nivel de eficiencia 6, pues 6 por 3, 18, y esto me da aquí un alto, ¿sí? A, que es alto, que es entre 20 y 10. Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional. Interpretación del nivel de peligro.
Entonces aquí le voy a poner esto, nivel alto, ¿cierto? Interpretación del nivel de peligro, ¿no? Esto ustedes lo deben hacer con un condicional. Entonces, calcular esa matriz para que si esto me da 18 de una vez aquí quede alto y rojo. Entonces lo deben hacer con un condicional. En YouTube hay varios ejemplos. Nivel de consecuencia. Entonces, aquí determino, este sí yo lo asigno. ¿Cuál es la consecuencia más significativa de ese peligro? Estamos hablando de aplicar la pintura. ¿La muerte? No. ¿Lesiones o enfermedades graves irreparables, incapacidad permanente, parcial o invalidez? No. ¿Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal? Sí. Entonces es grave con un valor de 25, ¿no? Nivel de consecuencia sería 25. Nivel de riesgo por interpretación. Entonces, resulta que el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, ¿no? Entonces, el nivel de riesgo es igual al nivel de consecuencia por el nivel de probabilidad. Ese también se calcula automático, ¿no? En este caso me dio 450 y 450 o 25 por 18. Entonces 25 por 18 sería entre este por 18 como por acá, ¿no? Eso daría 450, ¿no? ¿Dónde estaría aquí el 450? Aquí, ¿cierto? Nivel de probabilidad tenía 18, o sea, esta columna. Y nivel de consecuencia 25, o sea, esta columna sería en esta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí entendemos por qué está aquí? Porque tengo un nivel de probabilidad de 18, ¿no? Entonces, ¿aquí dónde estará el 18? Acá, ¿sí? Entre 10 a 20. Y tengo un nivel de consecuencia aquí de 25. Aquí está, ¿sí? Entonces con esta se cruzan aquí. Entonces eso da 450. O ustedes buscan el 450 aquí donde está, ¿no? Aquí está de 250 a 500, pues aquí está, ¿no? Entonces el nivel de la determinación del nivel de riesgo sería, el valor sería 450, ¿no? Y la interpretación, pues aquí serían ¿cuál? 2, ¿cierto? 2. Entonces también ustedes tienen que programar esta celda para que lea este valor y asigne el color. Entonces con ese nivel 2 dice aquí, situación crítica. Si es fuera 1 sería situación crítica, suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control, intervención urgente. En el 2, corregir y adoptar medidas de control de inmediato. En el 3, mejorar si es posible, sería conveniente justificar intervención y rentabilidad. En el 4, mantener las medidas de control existentes. Entonces, el significado del nivel de riesgo. Entonces, en la aceptabilidad del riesgo, si es 2, entonces sería ¿qué? No aceptable o aceptable, ¿no? Depende. No aceptable o aceptable. Supongamos que es aceptable, entonces bajo controles, ¿no? Listo. Hasta ahí ya identificamos y valoramos el riesgo. Entonces dijimos que el riesgo es aceptable. Ya lo que viene pues es el tema ya de la intervención de ese peligro. Entonces, número de expuestos. Supongamos que en ese cargo de trabajo hay dos trabajadores que están pintando. Peor consecuencia, entonces aquí ya tengo que tener en cuenta pues lo que puse aquí en efectos posibles, ¿no? Daño, no voy a poner aquí en peor consecuencia la muerte, porque aquí ya había puesto que es efecto daño moderado. Entonces peor consecuencia entonces puede ser
enfermedad del sistema respiratorio con incapacidad temporal. Bueno, supongamos que esta es la peor consecuencia. Ustedes ahí tienen que tratar de ser detallistas, ¿no? De específicos en cuál sería la peor consecuencia, ¿no? Exigencia, requisito legal, pues aquí solamente decimos si sí o no. Entonces, por ejemplo, para riesgo químico hay normatividad, hay requisitos, hay normas que me obliguen a mí a tomar controles en riesgo legal, en riesgo químico, pues sí, ¿no? Sí. Bueno, aquí ya vienen las medidas de intervención. Eliminar, ¿puedo eliminar este riesgo? De pronto utilizar ya no pintar. No. ¿Puedo sustituirlo? Entonces, de pronto con algún tipo de sustancia o pintura que de pronto no sea tan tóxica, pues podría, pero digamos que no hay plata para eso porque es muy caro. O no hay, simplemente no hay la pintura. Puedo realizar un control de ingeniería, entonces aquí sí ustedes tienen que ser muy claros con el control de ingeniería, ¿no? Entonces, sistema de ventilación local con encerramiento. Entonces, ustedes han visto que hay cabinas de pintura. Entonces, es una cabina de pintura y solamente está el pintor y eso tiene un sistema de extracción de gases o de ventilación autónomo y no afecta a los demás, a los que están ahí al lado en los otros puestos no los afecta. Entonces, por ejemplo, un sistema de ventilación local con encerramiento, eso es un control de ingeniería que se pueda implementar, ¿no? Si yo lo puse aquí es porque lo puedo implementar, porque pronto están los recursos. Controles administrativos, entonces, un control administrativo, señalizar, ¿cierto? Señalización del área. Otro control administrativo, capacitar, pero ¿en qué? ¿No? Tengo que decir en qué. Capacitar en uso de sustancias químicas. Otro control administrativo, rotar al personal. Entonces, un día pinta y otro día no pinta, por ejemplo. Un día estaba pintando y otro día cambió con otro trabajador y lo expongo menos. Otro control administrativo. ¿Cómo? No, ese no es administrativo, ¿no? Ese es de individual, ¿no? Otro control administrativo, por ejemplo, procedimiento de aplicación de pinturas. Entonces, un procedimiento es un control administrativo. Programa de manejo de sustancias químicas. Bueno, esos son como los más importantes, ¿no? Señalizar, demarcar, capacitar al personal, rotar al personal, los procedimientos, los programas. Bueno, básicamente estos serían controles administrativos específicos para el peligro, ¿no? Entonces, si yo pongo una capacitar, ¿pero en qué? Si yo tengo programa, ¿pero de qué? Si yo pongo procedimiento, ¿pero de qué procedimiento estoy hablando, no? Y por último, entonces están los equipos de protección personal, lo mismo, ¿no? Tengo que ser muy detallista con el equipo de protección personal. Entonces, protector respiratorio con filtros por el tipo de sustancia química, ¿no? Guantes de nitrilo, ¿sí? Tengo que poner el tipo de guante ya específico. ¿Qué más?
gafas de seguridad o careta. Careta. Overall antifluidos, por ejemplo. Botas. Sí, pues hay que mirar también por la sustancia química porque, por ejemplo, si le pongo unas botas de cuero al trabajador, con la sustancia química pues se le van a dañar. Pueden ser botas de... ¿Qué material serían? Bueno, pues supongamos, botas de caucho, ¿sí? Botas de caucho para hacer la actividad. Hay que evaluar, ¿sí? Si esas botas sirven o no sirven. Supongamos que no. Botas, careta, overol, ¿qué más sería? Capuchón, ¿sí? Para protegerse el cabello. Capuchón de material antifluido. Sí, hay que evaluar también, entonces, protector auditivo de inserción. Listo. Bien específicos aquí en qué tipos de protección personal de acuerdo al peligro, ¿no? Si es químico. Bueno, eso lo hice con esta actividad. Pero supongamos que también para aplicar pinturas también el trabajador está expuesto a riesgo biomecánico porque está todo el tiempo ahí de pie. Entonces me toca hacer aquí otra columna. Entonces ya la clasificación sería biomecánico y aquí la descripción sería por postura prolongada, ¿no? O mantenida. Entonces aquí ya la descripción sería diferente. Y supongamos que además también está con riesgo físico porque está expuesto a ruido. Entonces, para esta actividad de aplicar pinturas ya encontré 3 peligros. Entonces tengo que hacer otra vez el mismo ejercicio para esta actividad de aplicar pintura porque para esa tarea hay 3 peligros, o 4, o 5, o los que encuentren. Entonces, al final, pues les va a quedar una matriz pues un poquito larga. Pero lo importante es que no sea incoherente. O sea, si ustedes siguen un poquito, ¿sí? Si ustedes siguen, y aparte tienen que hacer la matriz operativa de la administrativa, ¿no? Entonces, si ustedes siguen la recomendación, sobre todo con esta columna, con el nivel de eficiencia. Entonces, a partir del nivel de eficiencia de ahí para allá es mecánico, pero calculen bien este nivel de eficiencia. Miren a ver qué método de nivel de eficiencia van a utilizar. Y la otra pues es la construcción de la matriz. Construyan la matriz, una matriz bien bonita, automatizada, que les dé aquí los valores automáticamente, los colores y demás. ¿Listo? Entonces, eso sería lo que ustedes pues deben tener en cuenta para la construcción de la matriz de peligros.